Bienvenidos a Rumbo al Cile, un espacio de la Cancillería del Perú que busca impulsar los diversos temas relacionados al 10º Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, Chile Arequipa, que se desarrollará en el mes de octubre en nuestro país. Nuestro primer invitado es el doctor Eduardo Hopkins Rodríguez, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, institución que está a cargo de la Secretaría Académica del 10º Cile Arequipa. El señor Hopkins es doctor en literatura peruana y latinoamericana, autor de diversos libros sobre teoría y crítica literaria y de artículos científicos. Doctor Hopkins, bienvenidos a Rumbo al Cile. ¿Cómo podemos, doctor, resumir la importancia de la realización de los congresos internacionales de la lengua española que se dan desde el año 1997, en la primera edición en Zacatecas, en adelante? ¿Cuál es la importancia de estos eventos? Muy bien, desde muchas décadas antes de la fecha que menciona, Dámaso Alonso, un distinguido lingüista, crítico y miembro de la Academia, de la Real Academia, detectó esta idea de que teníamos que reunirnos los académicos en un organismo. Bueno, años después eso se consolida como el primer congreso de Cile en México, en Zacatecas. Y el objetivo es reconocer una realidad, y es la siguiente. La lengua española se habla en muchas partes del mundo. Actualmente ya estamos pasando los 600 millones de hablantes, ¿no? Entonces, ante esa realidad, el mundo de la lengua no puede quedar circunscrito solo a la península ibérica, teniendo en cuenta que además dentro de España hay muchas regiones que hablan el castellano con matices, tonalidades, diferencias, léxicos. Imagínense usted en toda Hispanoamérica las diferencias que tenemos. Solo las diferencias entre las distintas regiones del Perú son importantísimas, riquísimas. Entonces, eso explica por qué es necesario hacer un Congreso Internacional de la Lengua Española cada 3 años, ¿no? Y es que la lengua avanza y hay que ponerse de acuerdo. El objetivo en realidad es muy general, pero es reconocer que la lengua española es un sistema. Y es un sistema que dentro de las prácticas sociales se va a ir reajustando. Entonces hay que perfeccionarlo, hay que evitar que se corrompa ese sistema, ¿no? Esa es la idea principal. Decíamos que justamente para la realización de este año del Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, el CILE Arequipa, la academia tiene un rol importante, está a cargo de la Secretaría Académica. En ese sentido, quería que nos comente cómo se realiza. Por ejemplo, hay una serie de investigadores que quieren participar, pero ¿cómo se da esta definición de los ponentes? Y también creo que de los temas, ustedes también tienen un rol al respecto. Sí, bueno, inicialmente, una vez tomada la decisión de que nosotros organicemos este 10º Cile, a la Academia Peruana le corresponde proponer temas, hacer un proyecto de programa, establecer una relación de posibles ponentes. Luego esto pasa a sesión de las comisiones de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que toman decisiones sobre el programa, que nos consultan, por supuesto. Luego esto pasa a la Real Academia Española y finalmente hay que consultar también con el Instituto Cervantes, que tiene muchísimo interés en el éxito de estos congresos, ¿no? Entonces, en medio de todo ese proceso, la comunicación con Perú es constante, ¿no? Ahí es donde se va definiendo poco a poco qué mesas van quedando finalmente y quiénes serían los posibles participantes. Pero la decisión es del mundo de las academias, no viene de fuera. Eso es fundamental, ¿no? Nadie se puede proponer, no es ese el sistema. El sistema es uno escoge a los expertos. Esa es la idea. Ahora, este proceso dura varios meses. Sí, comenzó en diciembre del año pasado, ¿no? Febrero, la Academia Peruana envió todo el proyecto y la relación de posibles ponentes.
y ya recién, ahora en mayo, se está ajustando el programa. Espero tenerlo pronto. Ya tenemos algunas orientaciones sobre eso. Por ejemplo, va a haber 2 mesas exclusivas sobre temas peruanos. Una, todo el área de las lenguas indígenas y amazónicas, sierra, selva, etc., con 4 expertos peruanos. Y luego habrá otra del mismo aspecto de concentración en el Perú, pero en el área literaria. Pero igual, ¿no? También el área literaria con relación a las lenguas aborígenes o originarias, como se le llama, ¿no? Eso es en concreto. Todavía faltan las otras mesas, las otras áreas. Esto es lo que puedo adelantar por ahora, ¿no? También podría adelantar otra cosa. Se va a hacer un gran homenaje a Mario Vargas Llosa. Entonces vamos a tener una sesión plenaria dedicada exclusivamente al reconocimiento de la figura intelectual y creativa de don Mario Vargas Llosa, ¿no? Adelanto también, está en preparación ya un libro de homenaje a Mario Vargas Llosa, ¿no? Digo que es un adelanto porque eso se va a anunciar recién en el CILE, ¿no? Pero ya puedo ir adelantando esto. Básicamente las colaboraciones van a ser de los académicos, ¿no? de cada una de las regiones. Entonces, un gran libro que va a incluir diversos aspectos en conmemoración de don Mario Vargas Llosa. Para los amigos que nos están viendo, tenemos que comentarles que don Mario Vargas Llosa, recientemente fallecido, Premio Nobel de Literatura 2010, tuvo un papel muy importante en la realización del Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa. No sé si nos puede comentar más al respecto, Sí, doctor. Naturalmente, Mario Vargas Llosa hace más de 50 años que es miembro de la Real Academia y también es el más antiguo académico de número de la Academia Peruana. Entonces, en el Congreso de Córdoba, él fue el que tomó la iniciativa de proponer que el nuevo CILE, el 9º CILE, se realizara en Arequipa, que es una ciudad muy vinculada personalmente, familiarmente a él, ¿no? Entonces, se aprobó en el Congreso de Córdoba esa propuesta, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y claro, fue muy incómodo que no pudiéramos realizarlo en el año 2023, pero don Mario insistió siempre en tiene que hacerse el próximo Arequipa. Y bueno, tomamos una decisión. Felizmente, todos los colegas de las otras academias integrados en ASALI votaron a favor, unánimemente. Fue una votación unánime. El próximo congreso se realizaría en Arequipa. En el tema quisiera un tema mucho más peruano, ¿no? Con relación a la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Tengo entendido, tiene los miembros de número, pero en la actualidad hay asientos que están disponibles, libres. ¿Cómo está actualmente la conformación de la Academia Peruana de la Lengua? Tal vez están en un proceso de renovación porque justamente está mirando a los jóvenes investigadores también. ¿Me puede comentar al respecto? Bueno, sí. En realidad, en los últimos 2 años hemos tenido varias pérdidas de académicos, ¿no? Entonces hay que completar el número que requiere el estatuto. Lo que nosotros necesitamos en la academia son expertos, como usted ha visto. Pero también hay que reconocer que hay una sección de nuestra actividad que es el reconocimiento al mérito. Digamos, figuras importantes que han hecho una labor de primer orden suelen presentarse por medio de la participación de algunos miembros. Necesitan 3 firmas de miembros académicos, ¿no? Se presenta un expediente, un currículum, y luego se hace una asamblea general y se vota. Esto es un proceso que se cumple cada cierto tiempo, ¿no? En este mes debemos tener una elección de un buen grupo, ¿no? Pero, como le digo, la sección es esa, ¿no? La parte conmemorativa, o sea, las figuras, las grandes figuras que merecen ser reconocidas. Y luego lo otro que es la parte que es más activa. Y en ese sector necesitamos gente que sepa muy bien del asunto de la lengua. Naturalmente un escritor, un historiador maneja un alto nivel de
aspecto del lenguaje, pero necesitamos gente que produzca, que forme parte de nuestras comisiones. Por eso quería explicarle también, ¿no? Tenemos comisión de gramática, comisión de lexicografía, comisión de publicaciones, etc. Y en cada una de estas comisiones tiene que haber expertos. Y normalmente las personas de renombre no son expertos útiles para estas áreas, ¿no? Entonces tenemos que ser muy selectivos en ese sentido. Doctor, en ese tema, a nivel ya de los lingüistas, de los especialistas, ¿cómo va la especialización en el Perú? Tenemos, por un lugar, espacios debidos, suficientes para estos trabajos académicos, y por otro, el interés de las nuevas generaciones con respecto a estos temas relacionados al idioma. Bueno, tenemos varios centros en todo el país importantes de formación, ¿no? De expertos, de lingüistas básicamente, ¿no? En Lima están los de la Universidad de San Marcos y los también profesores y estudiantes de lingüística en la Universidad Católica. Pero en el resto del país tenemos también una presencia importante porque hay muchas escuelas profesionales de educación, de literatura y de lingüística. O sea, tenemos gente especializada en distintas líneas, no solo del español, sino del quechua, la aymara, también las lenguas amazónicas, que son numerosísimas. 44. Sí, es increíble, ¿no? Pero lo más importante aquí es señalar que hay interés de especializarse en distintas áreas. O sea, si necesitamos expertos en una u otra área, los tenemos. Eso no es un problema, ¿no? Y este congreso justamente llama la atención sobre la necesidad de apoyo para esta disciplina. Los egresados de lingüística trabajan en muchas áreas, no solo en la investigación y la docencia, ¿no? Trabajan en áreas privadas y en el sector público también. Entonces sí hay expertos. Un tema también que sale del CILE y es importante es el movimiento que genera, más allá de los invitados, de los ponentes. Usted participó en el CILE Cádiz que se dio. Genera, por un lado, un interés entre los académicos de distintos países donde se habla y se estudia el español, y también hay un movimiento interno a nivel de justamente los estudiantes, las universidades, que ven en este espacio un momento de aprendizaje y de desarrollo. Y eso es fundamental. Normalmente estos congresos incorporan unos 300 expositores, entre conferencistas principales y ponentes, ¿no? Pero aparte de eso, el público, que también tiene interés de distinto nivel de formación, participa. Eso implica un gran movimiento de actividad cultural, de traslado, de turismo. En el caso del congreso que íbamos a tener en Arequipa, en el 2023, también había una serie de propuestas y pudimos detectar mucho interés en todo el país en viajar, a asistir a este congreso. O sea, tenía una gran convocatoria. Lo mismo ocurrió en Cádiz. Claro, la convocatoria ya estaba más centrada en el área europea, ¿no? Pero ese es el impulso. Por un lado, desde la perspectiva nuestra de Perú, tratamos de convocar a una identificación de la lengua española con relación a las demás lenguas que hablamos aquí en el país, ¿no? Entonces ahora hay una idea interesante que ha surgido en distintos sectores, que es la idea de cómo contribuyen las lenguas originarias al perfeccionamiento de la lengua española. Normalmente no se veía así. Se veía simplemente cómo influyen, ¿no? O cómo la lengua española influye en las lenguas originarias. Ahora la preocupación que a mí me parece interesantísima es esa otra contribución hacia el perfeccionamiento de la lengua española. Es otra mirada totalmente, claro. Sí. Y esto es interesante porque dentro de la tradición se ignoraba ese sector. Ya, por supuesto, desde hace varias décadas es obvio que tiene que trabajarse la lengua española, pero siempre en relación con el contacto con las otras lenguas, ¿no? Y no solo las indígenas, sino también con las otras lenguas europeas, etc., ¿no? Incluso el portugués, el inglés, etc. Y volviendo al tema de las investigaciones de las universidades en el Perú, ya he recibido en la Academia Peruana de la Lengua
tal vez algunas, no sé, ideas de buscar información sobre el Sile desde universidades de otras partes del Perú que no sean Lima y Arequipa. ¿Hay un interés ya para ir al Sile? Sí, 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 sí. Ya se han enterado de esta convocatoria porque es pública y yo viajo regularmente por el interior del país y la primera pregunta es esa: ¿cómo se hace para asistir? ¿No? Claro, algunos son más revelados, me dicen: ¿cómo se hacen para presentar una ponencia? Pero el sistema de las ponencias no, es más selectivo, ¿no? Pero lo último que podía contarles es que me invitaron a la Universidad de Emilio Valdizán, en Huánuco, a fines del año pasado. Y ya todo el mundo pensando en el CILE, ¿no? Y ya organizándose grupos de docentes y alumnos. Algunos muchachos me decían: ya estamos ahorrando, profesor, para ir a Arequipa. Así que sí, va a haber un movimiento extraordinario. Será la fiesta de la lengua ahí. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Y me gusta la frase inicial que usted planteó, ¿no? No decimos Sile, sino Sile de Arequipa. Nos acompaña el doctor Eduardo Hopkins, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Estamos desarrollando con él temas referidos al Congreso Internacional de la Lengua Española. Y doctor, hay un tema importante en nuestro Sile Arequipa y es el LUMA y también los temas al respecto. Mestizaje e interculturalidad, que justamente tiene que ver con todo lo que me está señalando al respecto, el lenguaje claro y accesible, y las culturas digitales e inteligencia artificial. Nosotros, como Perú, desde la Academia Peruana de la Lengua, también hemos motivado para que algunos de estos temas estén en la agenda del Sile directamente. Bueno, esos son los, digamos, los ejes centrales, el gran lema y los 3 ejes centrales. Y nosotros proponemos también mesas con temas que nos interesan, ¿no? Eso será sometido próximamente a una evaluación en ASALE, porque todas las academias de ASALE proponen también, de acuerdo a su interés regional, que temas les interesan, de México, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, nosotros. Entonces no vamos a invadir eso, ¿no? Tenemos nuestro campo y allí es donde se puede precisar toda esta sistematización, ¿no? Entonces, 3 áreas, 3 grandes ejes, ¿no? El primero es el más manejable, es donde solemos tener más presencias en todo el mundo, que es este eje de mestizaje e interculturalidad. Es un tema que era el central en el congreso que íbamos a hacer en Arequipa hace tiempo, ¿no? Entonces, como no se realizó, obviamente queda la expectativa en Arequipa sobre este tema, se decidió, vamos a poner un eje en esa área. La segunda tiene que ver con algo que es muy importante, que está promoviendo la Real Academia y también ASALE, que es lenguaje claro y accesible. En el fondo, de lo que se trata es de contribuir a un enriquecimiento de la democratización en nuestros países, a través de las relaciones entre los aparatos del sector público, administrativo y también privados, que en el sistema de comunicación con los ciudadanos se esfuerzan por la claridad. Es decir, el lenguaje de un médico, de un ingeniero, de un abogado es muy críptico. Entonces, claro, es un lenguaje propio de cada especialidad, eso no se puede cambiar. Pero cuando estas personas se comunican con la gente que incluso puede no tener mucha formación lingüística, tiene que ser claro, porque es un servicio a la ciudadanía. El otro aspecto es que en nuestro país tenemos, y en muchos países de Latinoamérica, muchas instituciones que hacen guías de lenguaje claro, pero no suelen respetar la normatividad general de la lengua española. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es poner órdenes. Hay una guía central, ya sale, en coordinación con la Real Academia, y que estamos procurando que cada organismo público en nuestros países coordine con esa guía principal. Si usted hace una revisión simple, cada institución de nuestro país tiene una guía de lenguaje claro. No es compatible con la guía general. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que hemos examinado desde el principio, es decir, hay que darle una coherencia a lo que se hace en la práctica lingüística. Esa es la idea, ¿no?
Y en todo ello contribuye el CIL, la realización del CIL. No, sí, por eso hay una es importante ahí, ¿no? Y se va a ver desde la perspectiva médica, jurídica, administrativa, política, social. Y el tercer eje, si usted pregunta, es muy interesante, ¿no? Es el de inteligencia artificial y todos los lenguajes de comunicación en este sector, ¿no? Bueno, ya eso está, no es algo que va a venir, ya está funcionando en todo el mundo. Si usted pregunta a niños de colegio, ya están usando el chat de GPT, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es qué va a ocurrir con la lengua y los aparatos de comunicación con relación a esta tecnología, ¿no? Entonces, allí es que se ha convocado a expertos de todo el mundo, del área hispánica. En Perú tenemos también varios expertos, ¿no?, de carácter internacional. Esperemos contar con su intervención también, ¿no? Pero cuando he consultado personalmente con el interior del país, siempre me he encontrado con personas que quisieran participar en ese tema, ¿no? Veremos. Interesante este tema. Me parece importante este impacto que tiene en la ciudadanía los temas del CILE, y conversábamos, está acá el tema de culturas digitales de inteligencia artificial, y este 2025 es importante en ese aspecto porque ya se lanzó a inicios de año desde España también una propuesta de lengua electrónica, lenguaje electrónico, con términos del español de España, y en los próximos meses también está haciendo lo propio América Latina, ¿no? Es decir, que estos lenguajes electrónicos también sean amigables a los ciudadanos, que es tan importante. Bueno, hay varios campos ahí, ¿no? Por supuesto, el campo más importante es el dominio que el inglés tiene, ¿no? Solo si revisa Google, ¿no? En realidad, durante mucho tiempo, el diccionario que usaba Google, el diccionario de la lengua española, Google, era el diccionario de Oxford, no el nuestro. Ahora ya se ha conseguido que Google maneje como diccionario principal de la Real Academia Española. También hay varios grupos promoviendo la idea de la lengua española como lengua de la ciencia y de la filosofía. Que hay tradición y hay práctica, pero es necesario enfrentar la presencia tan poderosa del inglés y otras lenguas muy próximas, ¿no? Entonces sí, hay actividad directa en este interés que tenemos de que se asuma la lengua española como una lengua científica y no solo una lengua literaria, etc., ¿no? Eso es importante. La Asociación de Academias de la Lengua, que integra la Academia Peruana de la Lengua, tiene entre sus roles para los bibliófilos, por ejemplo, las ediciones conmemorativas. Y el Perú ya ha participado en las ediciones conmemorativas de dos libros emblemáticos, ¿no? Los Ríos Profundos de José María Arguedas y La Ciudad de los Perros de Mario Vargas Llosa. Y también viene otra en camino ya para el Chile Arequipa. ¿Nos puede comentar cómo son estos procesos, ya que son ediciones que llegan a todos los países hispanohablantes? Bueno, ahí se forma en ASALE una comisión de publicaciones. Yo soy miembro de esa comisión. Es decir, no todos los directores de academias participan, ¿no? Es un grupo de 6 o 8 personas. Y ahí nos reunimos, sobre todo después del CILE, a ver cuál va a ser el plan de publicaciones de estas ediciones conmemorativas. Entonces ahí, naturalmente, ya se aprobó la edición de César Vallejo, la poesía de César Vallejo, y también La Guaracha del Macho Camacho, que es de Puerto Rico. Una novela con un lenguaje muy poco puro, diríamos, para hacer una morada por ahí, ¿no? Es el lenguaje que hablan ahora los cantantes, ¿no? Ese lenguaje extraño donde confunde la R con la L, etc., ¿no? Pero fue una propuesta interesante la que planteó la Academia de Puerto Rico y la acogimos porque fue, creo que yo pienso, un camino interesante para demostrar de una manera práctica, directa, que el sistema de las academias está muy interesado en el habla popular. Porque esa habla popular es que al final va a llegar a los diccionarios. Tiene su propio proceso. Entonces se eligió eso, esos dos textos, y ya están en proceso. El de
César Vallejo se presentará en el Cile de Arequipa. Ya está en proceso, ¿no? La obra de Sánchez, de Puerto Rico, estará para el 2026 o 27. Ahora, lo riquísimo de estas ediciones conmemorativas es que no solo está el texto, digamos, sino también nos acompaña una serie de ensayos que enriquecen la obra o la lectura de esta obra. Sí. Son ensayos que tienen que ser, no necesariamente eruditos, ¿no? Sino ensayos comunicativos, que ayudan a entender distintas facetas de estas obras, ¿no? Tiene muchas notas al pie, salvo las indispensables. A veces un vocabulario al final, si es necesario. En el caso de Arguedas sí fue necesario. Pero lo que se busca es la comunicabilidad con el público, ¿no? Entonces, si bien hay una comisión de publicaciones, trabajamos en coordinación con la editorial encargada de estas publicaciones, ¿no? Que son los que ellos manejan la parte comercial, de mercadotecnia y nos pueden decir si este título puede ser de interés, ¿no? Público, más allá de interés académico. Entonces hay que jugar con esas dos cosas, ¿no? Entonces Vallejo, sí. La Guaracha de Macho Camacho, por supuesto. Es decir, le gustó mucho la idea a la editora. Muy bien, ese es el sistema. Claro, hay un prólogo también del editor, más los textos preliminares de carácter crítico. Y lo otro, el texto tiene que estar limpio. O sea, el texto de Vallejo va limpio. Se trabaja duro para esto. Claro, ahí se tienen que ver las distintas ediciones, ¿no? Sí, ya. Por supuesto, eso va bien. Marco Martos se hace cargo de la edición de Vallejo, ¿no? Entonces, ella hay una garantía, él es un experto en Vallejo y ha hecho ediciones previas también. Doctor Hopkins, muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Amigos, esto ha sido Rumbo al Cile, un espacio de la Cancillería que busca impulsar y promover los temas relacionados al Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, Cile Arequipa, que se realizará en el mes de octubre en la Ciudad Blanca.